Así es un día alimentándome de manera autosuficiente. Al despertar fuimos a darle el biberón a los cabritos, ya que la madre solo tiene leche por una ubre y son 3. También aprovechamos para recoger los huevos de gallinas sin DNI y hacernos el desayuno. Después de desayunar estuvimos podando los olivos y todas las ramas se las dimos a las cabras y al cerdo. Y también le dimos algarrobas, sus golosinas favoritas. Recuerdo a mis padres diciéndome que en la posguerra mis abuelos comieron algarrobas. Era una manera de alimentarse aprovechando todos los recursos que tenían a su alrededor. Así que decidí hacer un bizcocho de algarroba con todo lo que tenía en casa. Huevos, aceite de oliva, un chorrito de leche y la harina de algarroba. Quedó con una textura espectacular. Lo metí al horno y aproveché para sacar la pata de cabrito que estaba cocinando. Y esa fue nuestra comida, la pata de cabrito y de postre el bizcocho de algarroba. ¿Y a ti? ¿Te gustaría alimentarte de manera autosuficiente?